términos esenciales para entender la profecía de los tiempos del fin. Busque en nuestras páginas web en Google como Libro del Apocalipsis.ebly.com, Los grandes misterios de Yahweh.ebly.com, Seguidores de Yahweh en Yahshua.ebly.com, El plan maestro de Yahweh, la voluntad o propósito magnánimo de Yahweh en cuanto a la creación y salvación de la raza humana. Se lleva a cabo a lo largo de 7000 años comenzando desde que Adán fue creado. Tribulación, aflicción, angustia, opresión, sufrimiento, Juan 16, 33. La tribulación. Los 7 años finales antes del regreso de Mashiach a la tierra. Se le llama también la semana 70 de Daniel. La gran tribulación. Los últimos 3 medio años antes de que Mashiach regrese a la tierra. Este será el tiempo de la mayor y más difícil aflicción que el mundo haya conocido jamás. Mateo 24, 21. Dará inicio con la suspensión de los sacrificios animales y la aparición del antemasiaj o anticristo en la escena mundial. Anticristo. Mejor traducido como antemasiaj, este satánico personaje impostor del verdadero Mashiach es el líder político religioso que preside la bestia a partir del inicio de la gran tribulación, y que a muchos engañará con su poder, milagros y astucia. Después del reinado de 3 años y medio del antemasiaj, el verdadero Mashiach aparecerá bajando desde el cielo en las nubes. El día de Yahweh, el día del Señor. Un periodo de tiempo que dura 1 año en el que Yahweh interviene directamente en los asuntos del hombre, especialmente por medio de juicios realizados mediante el derramamiento de 7 copas sobre la humanidad impía. Se usa a menudo en la Sagrada Escritura para describir el juicio y la ira de Yahweh derramada sobre el mundo durante el periodo final de la Gran Tribulación. La semana 70 de Daniel, basado en Daniel 9, 24, 27, se refiere a los finales 7 años antes del regreso de Mashiach a la tierra. Esta semana es un periodo de 7 años, no de 7 días literales. La iglesia significa asamblea, congregación, o quejilá. En términos bíblicos o de la verdad Kodesh, este es el verdadero cuerpo Kodesh de los santos fundado por Yahshua antiguamente en el día de Pentecostés en Jerusalén, opuesto a otros organismos que se hacen llamar iglesia. La verdadera iglesia está compuesta por los auténticos santos a lo largo de sus 7 eras. La iglesia es la esposa de Mashiach. Es el templo viviente del Elohim verdadero. No es el edificio, el lugar de reunión, una organización o una denominación. Con la fundación de la verdadera iglesia hace casi 2000 años, Yahshua comienza a levantar el templo celestial de la Nueva Jerusalén que terminará y someterá enteramente a Yahweh al final del 7º milenio. En total, 3 días milenarios tomará terminarlo. La quejilá genuina no puede ser destruida. Yahshua hablaba literalmente y en parábolas. Juan 2, 19, Yahshua respondió y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Demostrando así que las puertas del Hades no prevalecen contra la verdadera quejilá. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. Santos. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y que han sido predestinados a salvación, Efesios 1, 5, por la gracia de Yahweh, la sangre del Cordero Yahshua HaMashiach, el arrepentimiento de sus pecados, y la fe no muerta que causa que guarden los mandamientos del amo como buenas obras preparadas de antemano para que anden en ellas. Efesios 2, 10, 1 Juan 5, 2, 3, y tengan el testimonio de Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 14, 12, 1 Juan 2, 3. Entonces el dragón se enfureció, y salió para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. El arrebatamiento. Este término se deriva de un verbo latino que fue usado para traducir el verbo griego arpas, arrebatar, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 17. Este verbo griego significa secuestrar, ser tomado repentinamente, ser agarrado con poder y llevado de un lugar a otro, como cuando Felipe fue arrebatado a otro lugar, Hechos 8, 39, o cuando Yahshua HaMashiach fue llevado repentinamente al cielo en el momento de su ascensión, Apocalipsis 12, 5.
Cuando Yahweh mande proteger a su Kehilá o verdadera iglesia, los creyentes de ese remanente específico de la Kehilá que habrán sido previamente sellados, serán arrebatados y llevados repentinamente de la tierra al cielo, comparar Juan 14, 3. Las 7 iglesias. Esta es la era de la verdadera iglesia descrita en 7 etapas sucesivas y solapadas. Está formada por israelitas, judíos y gentiles de todas las naciones, ungidos con el Espíritu Santo y unidos en un mismo cuerpo bajo la cabeza de Yahshua HaMashiach. La iglesia de Filadelfia. El penúltimo o sexto remanente de la iglesia que será reunido y protegido de la gran tribulación, y arrebatado a la mitad de la 70ª semana de Daniel. Los filadelfianos son primicias para Yahweh y el Cordero y reciben nombre y herencia de israelitas, pues reinarán bajo Yahshua por 1000 años. La iglesia de la Odisea. El séptimo y final remanente de creyentes tibios que será perseguido por el dragón Hasatán durante la gran tribulación, justo después de que Filadelfia es protegida. Isaías 56, 8. Declara Yahweh Elohim que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. El milenio. Los 1000 años o séptimo día milenario de Yahweh, durante los cuales Yahshua reinará sobre la tierra tras su regreso. La semana milenaria del plan maestro de Yahweh. Incluye 6 días milenarios para que el hombre haga toda su obra, desde la creación de Adán, y un final día milenario como descanso sabático. Para Yahweh un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Habrá tribulación para los santos? Respondiendo a la pregunta si todos los creyentes pasarán por tribulación, debemos responder sí. Respondiendo a la pregunta si la iglesia entera pasará por toda la profetizada futura tribulación, la respuesta es no. Los siguientes versículos demuestran que los creyentes que viven en la era de la Kehilá, iglesia, tienen que pasar por tribulaciones. Juan 16, 33. Ve en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14, 22. Confirmando los corazones de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hebreos 6, 12. Sed imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. 1 Tesalonicenses 1, 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del amo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 3, 3, 4. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yahshua HaMashiach padecerán tribulación. Los seguidores de Yahshua que viven en este tiempo no están exentos de tiempos de angustia y aflicción e intensa opresión y persecución. Sin embargo, hay un tiempo específico de angustia del cual algunos creyentes de la era de la iglesia están eximidos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 10. Ahora bien, los creyentes están puestos para tribulación, 1 Tesalonicenses 3, 3, pero ninguno de los creyentes fieles están puestos para ira, 1 Tesalonicenses 5, 9, la ira se refiere a un tiempo específico en que Yahweh derramará su ira sobre la tierra. Los creyentes deben pasar por fuegos de aflicción de todo tipo de parte de la bestia y del antimasiaj, pero no pasarán por los fuegos de aflicción específicos que están reservados para el año final de la semana 70 de Daniel, que se conoce como el día de Yahweh, o el día de la ira de Yahweh. Estas plagas solamente afectarán a los impíos del mundo y los de la iglesia que hayan apostatado tomando la marca de la bestia. La asombrosa brecha de 2000 años. Yahweh nos ha dado la más clara y completa cronología profética en la célebre profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, 9, 24, 27. Estas 70 semanas comprenden 490 años de historia judía. En esta profecía, cada semana es igual a 7 años, o un año por día.
Las primeras 69 semanas, 483 años, ya se han cumplido en la historia. La última semana, conocida como la semana 70 de Daniel, es un periodo de 7 años que aún no han sucedido en la historia. Esta es conocida también como el periodo de los 7 años de tribulación. Después de las primeras 69 semanas el Mashiach fue quitado y la era de la Kehilá o iglesia comenzó 50 días después que el Mashiach fue quitado y crucificado. Es importante tener en cuenta que la semana 70 de Daniel, es decir, los 7 años de la tribulación, no comenzará hasta que se realice un pacto tratado entre el anticristo y la nación-estado político de Israel, la actual tribu de Judá. Daniel 9, 27. La era de la Kehilá / iglesia comenzó el día de Pentecostés del año 31 AD, según el libro de los Hechos capítulo 2. De modo que la era de la iglesia ha durado casi 2000 años. ¿Cómo podemos explicar esta asombrosa brecha entre la semana 69 y la semana 70? Es como si el reloj de Yahweh para Israel se hubiese detenido temporariamente desde el año en que Yahshua partió, esperando que vuelva a funcionar en algún tiempo futuro determinado. ¿Qué ha estado haciendo Yahweh mientras tanto? Yahweh ha estado extendiendo su misericordia a todos, y defendiendo su nombre Kodesh. Voy a actuar, pero no por ustedes sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy Yahweh. Lo afirma Yahweh Elohim. Ezek. 36, 22. Durante estos 2000 años Yahweh ha estado edificando su Kehilá / verdadera iglesia, Hechos 2, 47. Primera de Corintios 3, 6, 9, 12, 18. Efesios 2, 21, 22. 1 Pedro 2, 5. Tomando de los gentiles pueblo para su nombre, Hechos 15, 14. Haciendo comenzar la plenitud de los gentiles, Romanos 11, 25. Ubicando a los creyentes dentro en un organismo vivo, 1 Corintios 12, 13. Preparando una vitrina que mostrará eternamente su gracia, Efesios 2, 7. Manifestándose por medio de su cuerpo Kodesh, la Kehilá, que está en la tierra, 1 Timoteo 3, 15, 16. Tal como la Kehilá / iglesia tuvo un repentino comienzo poco después del término de la semana 69, con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, así también podemos esperar que un remanente de la iglesia sea tomado milagrosamente y abruptamente a mitad de la semana 70. La era de la iglesia no exactamente concuerda cronológicamente con la semana 70 de Daniel. Una esperanza consoladora. Sin duda, la escritura presenta la protección y el arrebatamiento de una parte de la descendencia de la mujer, uno de los 7 remanentes de la iglesia descritos en Ref 2 y 3, como una esperanza consoladora y animadora, Juan 14, 1. Primera de Tesalonicenses 4, 18. La gloriosa realidad que espera a aquellos creyentes que estén vivos y queden hasta la venida del Mashiach es que no dormiremos, 1 Corintios 15, 51. Si toda la iglesia estuviera destinada a no pasar por la gran tribulación, estas palabras tendrían poco sentido. Algunos santos de la tribulación tienen la alegre esperanza de estar vivos hasta la venida de Yahshua y estar exentos de la muerte física, pues serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Perseverar en el Mashiach en ese tiempo puede significar muchas veces el martirio, Apocalipsis 7, 14, 13, 15, 20, 4. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis 12, 11. Esto no significa que el remanente de la Kehilá de los santos durante la gran tribulación estarán sin consuelo. La alentadora promesa que Yahweh da a los creyentes del periodo de la gran tribulación es esta. Bienaventurados los muertos que mueren en el amo, Apocalipsis 14, 13. De modo que los santos de la tribulación no están sin esperanza, sin embargo el consuelo que el amo les da es de diferente naturaleza que en el presente. En la tribulación Yahweh confortará a aquellos que enfrenten una muerte inminente.
Ahora consuela a aquellos que esperan a un Salvador inminente. No todos dormiremos, por lo cual, animaos unos a otros con estas palabras. Poblando el milenio. Las escrituras enseñan que durante el reino milenial de Yahshua habrá personas en sus cuerpos naturales. Estas personas llegarán a tener mucha edad, procrearán y tendrán hijos, muchos de los cuales nunca serán salvos. Isaías 65, 20. Apocalipsis 20, 7, 10, etc. Muchas otras personas que han vivido durante los anteriores 6000 años, serán resucitados nuevamente a vidas físicas temporales en lo que son enseñados los caminos de Yahweh. Isaías detalló esta futura resurrección. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahweh. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahweh, lo he dicho, y lo cumpliré. Obviamente esto no ha sucedido todavía, y no ocurrirá sino hasta que haya comenzado el milenio. El propósito de Yahweh para la tribulación. La semana 70 de Daniel está relacionada específicamente con el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9, 24. Yahweh tratará de una manera especial con su pueblo llamado y escogido, de modo que estén preparados para la segunda venida del Mashiach. Jeremías 30, 4, 17. La verdadera iglesia necesita tener algún tipo de representación en la tierra hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Romanos 11, 25. Yahweh haya terminado de tomar pueblo para su nombre. Hechos 15, 14. Mashiach haya terminado de edificar su iglesia. Primera de Corintios 3, 6, 9, 12, 18. Efesios 2, 19, 22. 1 Pedro 2, 5. El último creyente haya sido ubicado dentro del cuerpo de Yahshua, la iglesia. Primera de Corintios 12, 13. La iglesia haya sido recibida en gloria. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 y comp. Primera de Timoteo 3, 15, 16. La tribulación y gran tribulación sirven para acrisolar y refinar a los hermanos que encajen con las descripciones de los dos últimos remanentes de la Kehilá, iglesias del libro de Revelación. Todo este libro ha sido dirigido especialmente a esas 7 iglesias. Todas estas cosas escritas para las primicias de Yahweh y la gran muchedumbre tienen que cumplirse antes de la conclusión de la semana 70 de Daniel, por lo tanto, antes del final del periodo de 7 años de la tribulación. Ahí es cuando nuestro amo aparecerá en el aire, esperando el reino. Las palabras finales de Juan en Apocalipsis son estas. Sí, ven, amo Yahshua. Apocalipsis 22, 20. ¿Por qué cerró Juan el libro de Apocalipsis con estas palabras? Juan tuvo el privilegio de tener una visión del glorioso reino milenial de Mashiach. Apocalipsis 20. Aún durante el ministerio terrenal de Mashiach, Juan fue uno de los pocos escogidos que vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino mediante un avance que les fue proporcionado en la transfiguración. Mateo 16, 28, 17, 1, 6. 1 Pedro 1, 16, 18. Puesto que Juan sabía tanto acerca de las glorias del reino, ¿por qué no terminó su libro con esta oración? Venga tu reino. Haz que venga tu reino. Compare Mateo 6, 10. Cuando Yahshua dio la oración modelo en Mateo 6, 10, el reino ciertamente estaba cerca. Compárese Mateo 3, 2, 4, 17. 10, 7. Y, por cierto, la oración de los santos de la tribulación incluirá esta petición. Venga tu reino, pero el anciano apóstol Juan esperaba que él estaría vivo y habría permaneciendo hasta la venida del soberano, de acuerdo con la promesa del amo en Juan 21, 23, 24. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan estaba esperando a su amo Yahshua, no al reino. En vez de estar esperando el reino, él estaba esperando al rey. Sí, ven, amo Yahshua. Salvación, no irá para los fieles.
1 Tesalonicenses 5, 9, instruye a los creyentes de la era de la iglesia que no nos ha puesto Yahweh para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro amo Yahshua HaMashiach. De modo que al mirar hacia el futuro, debemos esperar salvación y no ira. ¿Qué quiso decir el apóstol Saúl/Pablo cuando hablaba de ira y qué quiso decir cuando mencionaba salvación? 1. Ira. Los creyentes no están puestos para ira. Hemos sido librados de la ira venidera, ver 1 Tesalonicenses 1, 10. Aunque es cierto que los creyentes han sido librados de la ira de Yahweh que los inconversos rebeldes sufrirán eternamente en el lago de fuego, el enfoque de Pablo en 1 Tesalonicenses 5 es el día del Señor o día de Yahweh versículo 3 y 3, un tiempo específico en el cual la ira de Yahweh se derramará sobre los impíos moradores de la tierra. Este periodo de ira se describe también en Apocalipsis capítulo 6, 19. También es conocido como el tiempo de mayor angustia y tribulación que el mundo jamás haya conocido, Mateo 24, 21. Yahweh no nos ha puesto para enfrentar este tiempo de ira. En cambio estamos citados para encontrar al amo en el aire antes de que se desencadene el furor de Yahweh sobre la tierra. 2. Salvación. La gente recién llamada obtiene la salvación en el momento en que cree en el amo Yahshua como Mashiach hijo de Yahweh y obedece sus palabras en torno al arrepentimiento, Hechos 16, 31, Hechos 3, 19, pero la salvación de la que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 5 se refiere a la salvación final del creyente, cuando Yahshua venga por nosotros para completar la gran salvación que él empezó. De modo que, en vez de enfrentar la ira de Yahweh que se derrama sobre la tierra, estaremos disfrutando la consumación de nuestra tan grande salvación. ¡Qué animadora y maravillosa esperanza! Versículo 11 y compare con 1 Tesalonicenses 4, 18. La conclusión del plan maestro de Yahweh. El bosquejo que Yahweh ha dado del libro de Apocalipsis armoniza perfectamente con lo revelado antiguamente por los profetas. El bosquejo del libro se encuentra en Apocalipsis 1, 19 y forma parte de la conclusión del plan maestro o propósito de Yahweh. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las que son, capítulos 2 y 3. Las que han de ser después de estas, capítulos 4 al 22. De modo que el libro de Revelación se puede reseñar de esta manera. Las cosas que has visto, capítulo 1. La visión de Yahshua el Mashiach. Las cosas que son. Capítulos 2 y 3. La Kehilá o iglesia, las 7 iglesias en Asia Menor. Las cosas que han de ser después de estas. Capítulos 4 al 19. La tribulación y la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. Capítulo 20. El reino milenial de Mashiach. Capítulos 21 y 22. El cielo nuevo y la tierra nueva. Es significativo que aunque la Kehilá o iglesia es mencionada repetidas veces en los capítulos 1, 3, nunca es mencionada con ese mismo nombre a partir de los capítulos 4 al 19, que son los capítulos que tratan del periodo de la tribulación. Esto confunde a mucha gente, y los lleva a pensar que toda la verdadera iglesia es removida de la tierra por medio del rapto antes de la tribulación, Juan 14, 3. Por eso ellos creen que la Kehilá no es mencionada allí. Esta es la famosa doctrina del rapto, que es una media verdad o para los efectos, una mentira. Pero la Kehilá se menciona de ahí en adelante, solo que con otros apelativos sinónimos. Sucede que Juan empieza a hablar en retrospectiva, usando los nombres que usaban los antiguos profetas. Por eso en esos capítulos él usa los términos los santos, la mujer, la descendencia de la mujer, el restante de la descendencia, etc. Apocalipsis 12, 7. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Apocalipsis 12, 16. De este modo la iglesia es guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 3, 10. Estos que moran sobre la tierra incluye a los tibios laodiceanos. Esto lo vemos en el versículo siguiente, el 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que, también, guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. El pasaje clave del arrebatamiento.
El pasaje más importante que trata con el instante del arrebatamiento es Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa se hizo originalmente a la iglesia de Filadelfia de Asia Menor del primer siglo, pero los estudiantes de la profecía reconocen por encima de todo que este versículo se aplica a todos los creyentes de la era de la iglesia de todos los tiempos que califiquen, como incentivo para permanecer fieles a Yahweh en medio de tiempos difíciles. Para apoyarse sólidamente en la escritura, parten de los siguientes pasajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Yahweh. Apocalipsis 22:16. Yo, Yahshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Aún más, los creyentes del primer siglo que conformaban la asamblea de Filadelfia nunca vivieron para ver el tiempo de angustia descrito en este versículo. La hora de la prueba de la cual habla Yahshua no se cumpliría por como 2000 años, sin embargo el amo fue fiel a su promesa dada a los creyentes de Filadelfia, tal como es fiel a esta misma promesa con respecto a los creyentes de la era de la iglesia que viven hoy en día. Vendrá el día en que el mundo entero estará bajo juicio. Yahshua será el imponente juez y todos los que vivan sobre la tierra, deberán soportar este tiempo de terrible prueba. Isaías lo describe como destrucción ya determinada sobre toda la tierra, Isaías 28:22. Será un tiempo de gran prueba para Israel, descrito por Jeremías como tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30:6-7. El amo Yahshua describe este tiempo como un tiempo único de aflicción que será de alcance mundial. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, Mateo 24:21. Será un tiempo que incluye las terribles plagas y juicios descritos gráficamente en Apocalipsis capítulo 6:16. La promesa de Yahweh es condicional. Si guardaréis mi palabra, yo os guardaré de la hora de la prueba. ¿Quiénes son los que guardan su palabra? ¿Quiénes son los que guardan sus mandamientos? En Apocalipsis 12:7 y 14:12, leemos que son los santos, los verdaderos creyentes, los que guardan la palabra de Yahweh, los mandamientos de Yahweh. Lo mismo es válido para Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. El verdadero creyente, el que tiene vida eterna y que nunca verá muerte, es el que aquí está descrito como el que guarda sus mandamientos palabra. Los creyentes no siempre obedecen la palabra de su maestro. Esto se debe a que no venimos al mundo con el pleno conocimiento del pecado ni de la ley, y vamos creciendo en ese conocimiento y en la paciencia y misericordia que Yahweh nos tiene. Cada creyente, si es genuinamente honesto, reconocerá que hay áreas en su vida en las cuales no ha sido obediente a la palabra de Yahweh. Sin embargo, en su totalidad, como Yahweh ve la vida del creyente sincero y arrepentido, es una vida caracterizada por la obediencia. No es una vida caracterizada por la desobediencia continua. Es una vida caracterizada por guardar su palabra. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, 1 Juan 2:3. La persona cuya vida se caracteriza por la desobediencia es la persona que no conoce a Mashiach para salvación, ver 1 Juan 2:4. Los discípulos del amo y soberano Yahshua no siempre fueron totalmente obedientes a su maestro. Pedro, por ejemplo, negó seriamente a su maestro y más tarde fue reprendido por Pablo por no caminar rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio de la Gracia, Gálatas 2:11-14. Sin embargo, cuando el amo Yahshua vio la vida de los discípulos, incluyendo la de Pedro, él hizo esta asombrosa declaración: ellos han guardado tu palabra, Juan 17:6. Aunque tenían sus faltas y a veces eran culpables de desobediencia, sus vidas en general, estaban caracterizadas por la obediencia y el profundo arrepentimiento. No estaban caracterizadas por la desobediencia ni la indiferencia. Así que en Apocalipsis 3:10, los que han guardado su palabra son los que son santos, es decir, verdaderos y genuinos creyentes.
Sin embargo, se refiere a un grupo de creyentes obedientes en contraste con otros creyentes que no son tan obedientes. Solo los creyentes que para ese tiempo específico califiquen como obedientes serán guardados de la hora de la difícil prueba y arrebatados. Note que el amo prometió a los creyentes en Apocalipsis 3:10 que ellos no solo serían guardados de la prueba, que probará severamente a los habitantes de la tierra, sino que serían guardados de la hora de la prueba. No serán guardados solo de la prueba, sino que serían guardados del tiempo de la prueba. Yo también le guardaré de la hora, tiempo, de la prueba, tentación, que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La única manera de ser guardados de la hora de la prueba, es ser removido de ese lugar de la tierra antes que esa hora comience y hasta que termine. El tiempo que este remanente estará protegido es de 3 años y medio. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de angustia y tribulación para gran parte del mundo. Suponga que usted hubiera vivido en la tierra antes de esa guerra y se le hubiera dado la promesa. Usted será guardado de las aflicciones de la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que usted no tendría que enfrentar ninguna de las balas o bombas o batallas de esa guerra. Quizás lo hubieran localizado en un lugar del mundo que no estuviera directamente involucrado en el conflicto. Podría estar aún en el mundo, pero protegido de la guerra. Pero suponga que se le hubiese dado esta promesa. Usted será guardado del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Si esto se refiere al tiempo que dura la Segunda Guerra Mundial, para que esto se cumpliera, usted no podría haber estado en la Tierra durante todo el periodo comprendido entre los años 1941 al 1945. Para estar eximido del tiempo, es necesario estar ausente en el tiempo en que el evento tiene lugar. La expresión guardado de es muy importante. No significa preservación a través de ni preservación durante, sino que significa liberación de. Literalmente significa ser guardado fuera de, griego, ser mantenido fuera de. Si una persona fue mantenida afuera del ejército, significa que no fue admitida en el ejército, que fue liberada del servicio militar. Si un jugador fue mantenido fuera del juego, significa que no participó durante todo el juego. Si una señal en una propiedad dice, manténgase fuera, significa que el dueño no quiere que usted ingrese a su propiedad. Moisés fue guardado de entrar a la tierra prometida, lo que significa que no pudo entrar a la tierra de Canaán. Ser guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, significa que posiblemente la persona no entrará siquiera a ese periodo de tiempo. Estará liberada de ese tiempo. No estará presente en la tierra durante ese tiempo. El apóstol Juan usa la frase guardado de en otro lugar de la palabra. Se encuentra en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La voluntad de Yahweh para sus creyentes del tiempo presente, no es que sean removidos de este mundo, sino que sean sus testigos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El punto clave de este versículo involucra la relación del creyente con el reino de Satanás, el malo. Como personas salvas, ¿estamos aún en el reino de Satanás o hemos sido liberados de ese reino? ¿Yahweh nos guarda fuera del dominio y del poder del malo, o estamos aún en él? La respuesta se encuentra en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Antes estábamos en el dominio del poder de las tinieblas, pero hemos sido liberados de ese dominio cuando fuimos salvos. El apóstol Juan expone esta verdad en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Yahweh, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Yahweh le guarda, y el maligno no le toca. Armonizando con la oración de Yahweh en Juan 17:15, los creyentes son guardados fuera del poder del maligno, para que él, Satanás, en manera alguna les toque. Ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Hemos sido removidos totalmente de su reino y de su dominio. Ahora pertenecemos al Hijo de Yahweh, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, estamos en el mundo, pero somos guardados del maligno. Hemos sido liberados totalmente en cuanto a tener a Satanás por nuestro gobernante. Hay otro pasaje significativo escrito por el apóstol Juan para entender Apocalipsis 3:10. Se encuentra en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora.
Aunque el verbo guardar no se encuentra en este versículo, es similar a Apocalipsis 3:10 en que la preposición de, griego, ek, es usada como también la palabra hora. Es claro que nuestro amo oró para ser liberado de la hora en que él llevaría los pecados del mundo y que sería separado de Yahweh el Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa y... Lucas 22:42. Pero Yahshua tiene que seguir el camino de la obediencia a la voluntad del Padre. Mas para esto he llegado a esta hora y pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 12:27. Lucas 22:42. Yahshua no deseaba tomar la copa de la ira de Yahweh. Él oró que pudiera ser librado de aquella hora. Pero por sobre todo, deseaba obedecer a su Padre Celestial, cualquiera fuera el costo. Conclusión. En Apocalipsis 3:10, Yahshua prometió a sus creyentes de la era de la iglesia de Filadelfia que serían liberados de la hora de la prueba o angustia que vendría sobre el mundo entero y que duraría 3 años y medio. La gran tribulación dura 3 años y medio. No prometió guardarnos a través de ese tiempo o durante ese tiempo, sino prometió guardarnos fuera de ese tiempo. Nos guardará fuera de ese tiempo al removernos del lugar y del momento de la prueba, llenándonos al desierto antes de que empiece la segunda mitad de la semana 70 de Daniel y empiece la prueba. Este gran suceso se describe en Juan 14:1-3 y en 1 Tesalonicenses 4:13-18 y en varios otros pasajes. 1. Se encuentra en la Biblia el término arrebatamiento. Sí, y es un derivado de un verbo latino, rapere, agarrar, raptar, secuestrar, que se usó en la Biblia latina para traducir el verbo griego arpazo pronúnciese harpazo, que significa arrebatar, en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en el aire, y así estaremos por siempre con el amo. Es muy interesante el uso del verbo arrebatar en el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Estudie los siguientes versículos. Hechos 8:39, 2 Corintios 12:2,4. Apocalipsis 12:5. Juan 10:28-29, etc. 2. ¿Ha sucedido alguna vez en la historia un evento semejante al arrebatamiento? Sí, en varias ocasiones. Enoc fue llevado repentinamente de la tierra por Yahweh. Yahweh le llevó, Génesis 5:21-24. Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Felipe fue arrebatado, fue trasladado súbitamente, a otro lugar, Hechos 8:39. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, 2 Corintios 12:2-4, aunque no supo si en vida, si en sueño, si muerto, si en espíritu, etc. El amo Yahshua fue arrebatado al cielo en la ascensión, Apocalipsis 12:5. Pero que toda una generación de creyentes sea súbitamente arrebatada sin ver muerte física, es un evento sin precedentes en la historia del mundo, compare 1 Corintios 15:51. 3. ¿A qué se refiere la gente cuando habla de un rapto secreto? Este es el término común que emplean los hombres que desconocen o rechazan la doctrina profética de las 7 iglesias dada en revelación. En 1 Corintios 15:51 la verdad relativa al arrebatamiento es llamada un misterio. Esto significa que es una verdad no revelada a los hombres en edades previas. Moisés, David, Isaías y Juan el Bautista nada sabían del arrebatamiento de la iglesia. Era un secreto o misterio que no había sido revelado aún. Sin embargo, en los escritos del pacto renovado, un misterio es algo que había estado escondido, pero que ahora era revelado. Yahweh lo ha dado a conocer a sus santos y ya no es un secreto. Pablo dijo, os digo un misterio. Si él nos lo dijo, ya no está escondido. Ha sido claramente revelado a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. El arrebatamiento es también un evento secreto en el sentido de que ocurrirá súbitamente y no será anunciado al resto del mundo. No habrá alarma previa, pues de lo contrario el enemigo Hasatán se ingeniaría una estrategia para evitar que sucediese. Tendrá lugar en el tiempo determinado por Yahweh que nos ha revelado a nosotros, pero tomará al mundo por sorpresa. La descendencia de la mujer escapará milagrosamente del torrente de aguas que arrojó tras ella la serpiente.
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el amo y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Visiten nuestra página web buscando en Google Libro del Apocalipsis.ebly.com. Los grandes misterios de Yahweh.ebly.com. Seguidores de Yahweh en Yahshua.ebly.com. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Con todo amor y solicitud, Rafael.